Bien, pues continuamos hablando de funcionarios, hablando del plan que ha presentado hoy en el Consejo de Gobierno Emiliano García Paje sobre ese plan para la administración pública, un plan en el que se quiere aumentar el número de funcionarios, como muy bien ha dicho Juan hace un momento, sobre todo sanidad y educación. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuáles son las fórmulas? Efectivamente, Emiliano ha dado unas pinceladas. No sé yo si Guadalupe Martín nos puede dar alguna ampliación sobre el asunto. Si sabe algo más que los demás. Sí, me lo pone difícil porque el Consejo de Gobierno ha sido esta mañana. Yo no he estado en contacto directo con el Consejo de Gobierno. Yo, en primer lugar, lo que me gustaría decir es que no se puede reponer en 4 meses el gran destrozo que ha habido de los servicios públicos en 4 años. Una de las primeras... Sí, lo siento, destrozo. Ya estamos faltando. No insultaba a nadie. He dicho que ha habido un destrozo. No insultaba a nadie, pero podría. Se agotan los 2 minutos, Guadalupe, venga. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Emiliano García Paje fue anular el recurso por el despido del personal interino, de los funcionarios interinos, y se comprometió también a que se volverían a implantar las 75 horas semanales a partir de enero de 2016. Decisiones importantes para los damnificados que fueron por esas decisiones del anterior gobierno y que repercutieron en los funcionarios públicos. Pero además han sido decisiones basadas en la cordura de la calidad de los servicios y sobre todo pensando en que hubiera dotación presupuestaria. Lo que se ha hecho público esta mañana es un plan de consolidación de empleo, por una parte esa vertiente, porque hay un porcentaje de interinos en los diferentes servicios públicos que es muy importante, pero por otra parte también conlleva creación de nuevas plazas. Esas 2 líneas maestras lo que ponen de manifiesto es que se apuesta claramente por los servicios públicos, con una creación de plazas de más de 1.000 personas para el ámbito sanitario y más de 1.000 puestos, más de 600 puestos en el ámbito educativo. Yo creo que es empezar a reponer muchos de los puestos de trabajo que se recortaron en los servicios públicos, tan esenciales como era el servicio de salud y el servicio educativo. Y creo que una vez más se cumple lo que se ha dicho durante una campaña electoral, lo que se lleva en un programa, y poco a poco se irá reponiendo la calidad de los servicios públicos, que en definitiva lo que se trata de defender y de darle una mayor consolidación. Bueno, pues yo además te doy las gracias, porque la verdad que veníamos hoy y desconocía la noticia que había dado el gobierno regional, ¿no? Como matizábamos que eran 1.042 plazas en ámbito sanitario y 600 plazas que se destinaban a educación. Entonces, la verdad es que no conozco mucho más, salvo lo que tú nos acabas de contar. Sí que es verdad que yo creo que lo que debemos es de poner en valor una vez más a los funcionarios, a los técnicos, al personal laboral de la Administración, porque ha pasado una mala época. Yo he sido personal laboral hasta hace muy poquito y a nosotros se nos ha exigido un esfuerzo tremendo. La gente ha pensado o incluso se ha dado la imagen de que el personal funcionario y personal laboral era como un poco el que potenciaba la crisis o que sobrábamos, cuando el personal laboral y el personal funcionario ha hecho su trabajo y además algunas veces cobrando miserias. Es decir, hay personal laboral y personal funcionario que son casi pobres aunque tengan trabajo, porque cobran sueldos casi de risa. Entonces a mí me parece que todo lo que vaya encaminado a poner en valor a los funcionarios de la Administración y a los laborales de la Administración, pues que va bien encaminado, ¿no? Tampoco sé exactamente qué problema ha habido con los sindicatos, que me imagino que lo que querían era recuperar el 3% y un poco, a lo mejor quizás los convenios colectivos que había anteriormente, pero eso lo desconozco. Javi. Yo coincido con Guadalupe en que en 4 meses es difícil levantar el destrozo, de la administración pública que ha hecho el anterior gobierno regional. Yo creo que eso está claro, ¿no? Con la cantidad de gente despedida a la calle, con lo que nos ha costado además
tener que readmitir luego a algunos que encima se despidieron de forma chapucera y que el juez ha obligado de nuevo a que volviéramos a ingresar. Pero más allá de esa cuestión, yo creo que es importante que un político, y más en esta situación, sea valiente y sea capaz de decir qué es lo que quiere hacer a lo largo de 4 años y no reaccione, no tome decisiones a la reacción tras las movilizaciones que ha habido estos días por parte de los sindicatos, porque da la impresión, y más conociendo al presidente García Paje, que algunos lo conocemos y lo conocemos muy bien, que lo de hoy no ha sido ningún anuncio de ningún plan, ¿no? Ha sido dar un titular para tratar de calmar los ánimos. Esa es la sensación que algunos podemos tener, porque efectivamente tras ese titular había poco contenido detrás y se nos ha explicado poco. Noticia buena es que se crea empleo público, que estaría bueno, y más en educación y en sanidad, pero ojo, tampoco nos llevamos a mano a la cabeza. Es verdad que venimos de un pozo sin fondo negro, como el que nos metió Cospedal, pero eso no nos tiene que quitar perspectiva. Y estamos hablando de crear 600 plazas en educación en 4 años. En 4 años, eso son 150 profesores al año. Tampoco es para andar tirando cohetes. Y además a todo esto hay que sumarle que la reacción de los sindicatos, entre otras cosas, es por la suspensión de la Mesa General de Empleados Públicos, que yo supongo que con fines electorales y pensando que hay unas elecciones dentro de nada, pues desde la Junta de Comunidades ha decidido suspenderse las negociaciones con unos funcionarios que también están ahora mismo, que están trabajando y que tienen el sueldo congelado desde el año 2010, que reclaman todavía la devolución de la paga extra, que evidentemente no fue una decisión ni autonómica ni local, fue una decisión estatal y que los ayuntamientos y las comunidades autónomas estamos tratando de devolver, pero que la exigen ya, y la recuperación de algunos derechos laborales. Es decir, está bien poner el foco en la creación de empleo público, porque yo creo que es absolutamente imprescindible, y más en sanidad y en educación, pero ojo, cuando hablabas de la apuesta por los servicios públicos, tenemos que apostar por los servicios públicos de calidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante sentarse con los sindicatos y establecer un plan a 2, a 3 o a 4 años, a los años que sean, con la intención de que recuperen los derechos laborales que hasta ahora se les han quitado y que Cospedal suprimió de un plumazo. Pepe. Bueno, destrozos, efectivamente. Aquí la región hace 4 años estaba destrozada. Y gracias al esfuerzo, entre otros, de los funcionarios y de todos los castellano-manchegos, se ha podido empezar a salir de esta desastrosa situación en la que nos dejó el PSOE de Barreda, el PSOE de Paje y el PSOE de Bono. Desgraciadamente es así, si no lo quieren reconocer, que no lo reconozcan. Mire, hablamos de recuperar los derechos de los trabajadores, por supuesto. Ya digo que gracias a esas medidas que se han podido imponer desde el gobierno de España principalmente, le voy a anunciar una cosa. Todos los empleados públicos quieren recuperar la jornada de 35 horas. Lógico. Hasta ahora se aumentó, me parece, creo recordar, en el 2012, de 35 a 37 horas y media. ¿Saben ustedes cuál fue el primer ayuntamiento de toda España que se acogió a ese incremento de 2 horas y media? El de Toledo, el del señor García Paje. El primero de toda España. Y aquí tengo un compañero ahora en el ayuntamiento que lo sabe perfectamente. Por lo tanto, Guadalupe, lo siento, el señor García Paje está acostumbrado a tener que anunciar algo todos los días. A nosotros nos ha anunciado, a los toledanos, que viene la Coca-Cola, que viene el Corte Inglés, pues así como 200, 300 veces durante estos 8 años que ha sido alcalde de Toledo. Y nunca ha llegado, nunca hemos visto absolutamente nada. Que se quieren crear 1.042 plazas en sanidad y 600 en educación en 4 años. Me lo creeré cuando nos enseñe los presupuestos y en esas inversiones plurianuales, ¿verdad?, de 4 años. Hasta entonces, permítame que diga que lo dudo, porque nos ha engañado muchas veces el señor presidente. Muchas. Aquí en Toledo nos ha engañado muchas veces. Entonces, no lo creemos. Que saque los presupuestos. ¿Por qué no nos los quiere sacar? ¿Por qué no los quiere poner sobre la mesa, como decía el presentador? No están sobre la mesa. No, que tienen que estar sobre la mesa. Tendrían que estar ya. Estamos a finales de año y bueno, parece ser que no lo sacan cuando habían dicho que sí, que los iban a sacar, que iban a cumplir con el plazo. No, el plazo ya ha pasado y no se cumple, como el Ayuntamiento de Toledo. Se ha presentado tarde y nunca. Por lo más importante a la hora de prometer cosas es poderlas dotar. Y les recuerdo, 2011, necesidades
Para los dependientes, 142 millones, presupuestado 26. He explicado eso tantas veces que es que ya aburre el tema. Claro, pero si queréis lo pero a vuelvo a los dependientes explicar. no les aburría. No, los dependientes cobraban. Como las farmacias. Cobraban. Las farmacias no cobraban, las pagó el gobierno del Partido ¿Parasteis Popular. vosotros la financiación No, de lo perdone que le usted. correspondía a las La farmacias? huelga fue causa porque el gobierno de Castilla-La Mancha del señor Barreda no pagaba a los farmacéuticos. Lo siento. A ver si Bueno, no vamos hay que a tener volver al que 2011. comulgar. Tú te lo has pasado mal. Juan, Ah, sí. Yo estoy de acuerdo, en este caso sí que estoy de acuerdo con Javier, diciendo que, o sea, pensando que me parece que ha dicho 600 o 400 puestos de trabajo en la enseñanza pública en una serie de años, me parece bastante poquito. Es decir, sí, ya, pero el caso es que la enseñanza pública necesita muchísimo más personal. Y ya que estábamos hablando antes de mi operación, la sanidad pública también. A lo mejor no es suficiente con eso, o sea, porque es que lo que sí es obvio es que las listas de espera han aumentado últimamente bastante. Entonces, obviamente, eso solo se puede solucionar a base de crear más puestos de trabajo en los hospitales públicos. Entonces, yo cuando lo vea y vea cómo me lo creo, mientras tanto, tengo mis dudas. Yo solo un inciso. Salía ayer una noticia que se iba a incrementar los salarios del personal de sanidad, que se iba a redistribuir la jornada de mañana a tarde, que se iba a dar libertad para elegirlo y poder conciliar el trabajo con la vida familiar y tal y cual. Y decía el gobierno de Castilla-La Mancha que se iba a incrementar el salario emocional. Se han inventado un término es decir, que no va a ir, el incremento salarial no va a ir en nómina, va a ir en incremento emocional. Sí, en negro. Incremento emocional, pues que nos explique el señor García Paje es un qué concepto que significa eso no, de incremento salarial no lo he emocional. oído. Usted lo sabe. Volviendo al No tema, lo he creo oído. que tenemos legislación suficiente que siempre se ha hecho, lo que hay que hacer es que se cumpla, porque ya, entonces, me parece que la legislación nos decía que las plazas que se quedan vacantes, o bien por jubilación o tal, había que sacarlas primero a concurso, o primero a ascenso, después a concurso de traslados, y después el resto cubrirlas. Lo que ha pasado es que se han paralizado durante un tiempo, no se han cubierto, y al final lo que tenemos que tratar de conseguir es llegar a cubrir los límites para cubrir los servicios, para que los servicios estén bien cubiertos. Como decía el compañero, no puede ser que falten en algunos servicios falten médicos o falten tal, porque bueno, en determinado momento se nos ha dicho que, o se nos ha sancionado al personal público de la administración diciendo que éramos los que formaban o los que hacíamos que la crisis era por nuestra culpa, ¿no? Y entonces yo creo que pero no solamente hay que crear empleo público, hay que crear también otro modelo económico, ¿no? También hay que crear empresas, también tiene que ir todo combinado. Yo soy un firme defensor del lenguaje, con la intención de que las cosas queden claras, ¿no? Y reconozco que me sienta muy mal cuando hablamos del esfuerzo de los empleados públicos, del esfuerzo de los trabajadores, del esfuerzo de los españoles. Una leche, esfuerzo, ¿no? Esto no fue ningún esfuerzo, esto ha sido unos recortes impuestos encima de la mesa. A mí nadie me pidió opinión para recortarme el salario en el año que se quitó esto que se había... Es que le han quitado la paga extra, ¿no? Mire usted, me han recortado el salario de un tajo sin negociación ninguna con mis representantes sindicales y por decisión directa del Estado. O sea, que nadie me ha pedido ningún esfuerzo, me lo han impuesto encima de la mesa, ¿no? Yo hoy le voy a dar una razón a Pepe, hombre, que luego parece que estamos todos siempre peleados, porque él ha dicho, ha reconocido que es bueno que se recuperen los derechos laborales, claro. Y yo creo que eso va en su haber. Es verdad que si hay que recuperarlos es porque alguien se los ha quitado, ¿no? Sí, sí. Si alguien se los ha estado quitando estos 4 años, estos derechos laborales, los derechos no se quitan, porque son derechos, no son privilegios, son derechos. Y luego, al que nos acusaba de demagogia hace un rato, hace falta cinismo para nombrar, solo nombrar la ley de dependencia a quien se la ha cepillado miserablemente en estos 4 años y ha dejado en este momento al actual gobierno 30.000 expedientes de dependencia atascados sin resolver. Esos son
30.000 dependientes o posibles dependientes en espera de que se les dé una solución. 30.000. Hace falta cinismo para hablar de dependencia después de estos 4 años de PP. Pero bueno, más allá de eso, yo insisto que si queremos defender los servicios públicos tiene que ser también con criterios de calidad, y esa calidad no va solo por sacar nuevas plazas de empleo público, que son necesarias especialmente en sanidad y educación, y por cierto en servicios sociales, que esa sería otra cosa que tendríamos que hablar, que a mí de momento me parecen insuficientes, pero eso no quita que de forma paralela no haya que seguir trabajando para que unos funcionarios que tienen congelado el sueldo desde el año 2010, que aún hay que devolverles la paga extra y parte de sus derechos laborales, ¿no? Y me parece un gesto muy feo por parte del Gobierno regional el haber suspendido las actuaciones de la Mesa General de Empleados Públicos porque tenemos unas elecciones, ¿no? ¿Algo más que añadir sobre esto? Sí, por supuesto. Yo no voy a caer en el error de volver a explicar cómo se consolida una partida presupuestaria y cómo se cubren las distintas partidas de atención a la dependencia, porque ya sería muchísimo repetirlo por muchísimas veces. Lo cierto es que los servicios públicos tienen que estar dotados y tiene que haber profesionales que atiendan los servicios públicos. En este caso estamos hablando de una apuesta de consolidación de empleo en los servicios públicos para que las plazas que hay vacantes y las que están cubiertas por interinos se consoliden. Eso, lógicamente, tiene que conllevar la creación de nuevas plazas. Cuando se está hablando de estas cifras, no se ha hablado de cifras redondas. Por supuesto que hace falta también en otros sectores públicos el incremento de personal. Y yo, desde luego, soy la primera que acepto también la propuesta de Javier de trasladar que tan importante es la dotación de personal en el ámbito sanitario, como en el ámbito educativo, como en el ámbito de los servicios sociales, que han sufrido, como ningún otro sector, durante estos 4 años, el recorte de cientos de profesionales en un momento en el que más lo necesitaba la gente, toda la población, pero por supuesto... Yo diría una cosa, muy brevemente. No creo que sea suficiente el criterio numérico en cuestión de puestos de trabajo. Yo pienso que, dado el nivel... según todos los estudios nacionales e internacionales del nivel de calidad de la enseñanza, también la contratación tendría que obedecer a criterios de calidad del profesorado y de formación. Pero ese es otro debate. Ya te han dado más ideas. No, claro. Digo que ese es otro debate. Sí, ¿algo más que añadir sobre este tema? Cambiamos de asunto, nos vamos a Cataluña. ¿Les parece? Vale. Bueno, vamos a ver. Como ustedes saben, Cataluña ha tenido un problema económico y pidió ayuda al rescate del Fondo Solidaridad que maneja el Ministerio de Hacienda, el señor Montoro, para poder pagar alguna serie de deudas que tenía pendientes la Generalitat. Deudas, entre otros, a los farmacéuticos, algo que seguro que les suena aquí, que ya ha comentado el señor Pepe Gamarra. ¿El asunto cuál es? Pues bueno, pues que Hacienda se ha puesto muy seria. Se ha puesto tan seria como se pondría con Castilla-La Mancha, si fuera el caso, o como con Andalucía, o no, es mi pregunta. Es decir, ¿se ha puesto seria lo suficiente? ¿Es lo que hay que hacer? Es decir, en este caso intervenir y decir que el dinero hay que pagarlo para pagar facturas a los proveedores. Bien, pues ya es un tema a debatir, o por lo menos a conocer la opinión. Pero a su vez nos hemos encontrado con la pataleta lógica, que no podía ser de otra manera, del que todo lo ve a su manera y todo lo ve al revés. El señor Artur Mas, presidente en funciones, o no sabemos exactamente qué, de la Generalitat, digo que no sabemos qué, porque claro, se le van pasando los plazos y no le reeligen como presidente, ha dicho que una vez más España quiere someter al pueblo catalán, que lo que quiere es perjudicar los intereses de los ciudadanos catalanes, no dándole el dinero a él para que lo administre directamente, etcétera, etcétera. Juan. No sé, yo por una vez, y sin que sirva de precedente, me voy a estar de acuerdo con el señor Montoro. Me parece ya absolutamente alucinante que se estén intentando, que hayan declarado que se van a saltar las leyes, que se van a saltar la Constitución, que les importa una higa la legislación española, y luego ahora venga más y amenace con denunciar a los tribunales españoles, al Estado y al Gobierno por no satisfacer una serie de necesidades económicas que tenía que haber cubierto él y que no ha podido cubrirlas porque ha sido su gestión durante estos 3 años que lleva en el gobierno, desde el punto de vista económico muy en concreto, ha sido un absoluto desastre. Es que yo creo que ni ha existido esa gestión. O sea, por favor, ya está bien. O sea, usted invoca la ley española cuando le conviene. Y resulta que cuando no le conviene dice que la va a vulnerar esa. ¿De qué estamos hablando? Y luego ya está bien, y también está ahí, no me queda más remedio que estar de acuerdo con Montoro, que habrá que ver en qué se va a gastar ese dinero, si se van a pagar a los farmacéuticos o se va a seguir dando dinero a la Asamblea Nacional de Cataluña. Guadalupe.
Lo lamentable de todo esto es que estos problemas que estaban perfectamente vigentes en la sociedad catalana y en los servicios catalanes han sido los grandes ausentes del debate previo a las elecciones. Se celebran unas elecciones en las que lo único que se habla es de independencia y no se habla de la situación del sistema educativo, no se habla de la situación... Me refiero a la situación precisamente de la deuda acumulada, al sistema educativo, especialmente a los servicios concertados, que son muchos en Cataluña, porque la red pública es bastante escasa. Todo lo que se debe, en este caso, por el gasto farmacéutico, y todo lo que se debe a proveedores de servicios y muy concretamente a proveedores de servicios sociales. Los centros residenciales han acumulado una deuda y llevan muchos de sus trabajadores sin cobrar desde hace 6 meses. Y eso no ha sido previo a las elecciones catalanas, eso viene de muy atrás. ¿Qué ocurre? Que en el debate ellos han tenido la suficiente habilidad de quitar de la primera línea del debate todo esto y de hablar exclusivamente de independencia. Una vez pasado el tiempo del debate y celebradas las elecciones catalanas, dicen, es que debemos mucho. Hombre, pues es un poquito insólito, porque seguramente todas las comunidades autónomas nos vendría muy bien que nos dieran una nueva inyección de dinero que tendrá que proceder de donde Montoro diga que tiene que proceder, pero que cada uno tenemos nuestros problemas económicos para solventarlo. A mí me parece que esto de desviar la línea de tiro es peligroso, y claro, a veces se les pilla y se les vuelve en contra. Pues evidentemente se debe mucho dinero a los trabajadores que no cobran, que están prestando servicios a personas mayores que están en centros residenciales, y se debe mucho dinero a los farmacéuticos, y la potencia farmacéutica en Cataluña es importante y por eso ha saltado, pero este debate lamentablemente no es nuevo y no nos gustaría que encima nosotros seamos los que tengamos que asumir las consecuencias de una pésima gestión del señor Mas, que es lo que reina absolutamente en todo este panorama. Es que el señor Mas nunca ha estado en Cataluña pensando en sus problemas realmente, y ahora más que nunca, ahora él más lo que quiere es una huida hacia adelante, ¿no? Yo creo que lo que el señor Montoro le ha exigido es un sistema de control. Le ha dicho, mire, vamos a dar un dinero, pero lo que quiero saber es en qué se va a emplear ese dinero. ¿Y por qué lo quiero controlar? Porque usted ha estado utilizando los servicios públicos en su interés, ha estado utilizando el personal de la administración para su interés, ha estado utilizando los colegios, los locales de la administración para su interés, cuando no era su función. Y ahora usted además, como bien decía el compañero, quiere recurrir a los tribunales para protestar. Es cierto que a los tribunales, por cierto, españoles, en los que no cree, a los tribunales españoles en los que no cree, va a recurrir. Pero oiga usted, señor... Claro, pero él quiere recurrir a los tribunales que él dice españoles. Y además, él va a recurrir para que todos los demás, con el dinero del resto de españoles, rescatemos a las malas inversiones que él ha estado haciendo en Cataluña. Entonces, mire, yo creo que el señor Mas lo que tiene que hacer es plantearse ya, marcharse, iba a decir jubilarse no, porque es tranquilo, tendrá que esperar a ver qué le dicen los tribunales. Este señor lo que tiene que esperar es a que todos los casos de 3%, de 3, de 4 o de 6% que tiene pendientes, pues que salgan, y por lo menos dejar paso a otras personas que lo que sí que quieren es trabajar. Tenemos 3 minutos, 1 minuto y medio cada uno. Vale, perfecto. Ya dijimos algunos que el debate de independencia no durante la campaña electoral era para tapar, entre otras cosas, las vergüenzas sociales, económicas y laborales de la gestión de Convergencia Democrática de Cataluña en el gobierno de Cataluña. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es hablar de las cuestiones económicas o de la situación laboral de los catalanes y las catalanas, y no taparlo, y va a volver a pasar en la próxima campaña, y si no ya lo veréis, todo en un debate identitario que desgraciadamente no nos está conduciendo a nada. Y por último, ya que tenemos poco tiempo, Hacienda tiene que aplicar el máximo rigor y la máxima contundencia, pero no en Cataluña, sino en todos lados y en todas las ocasiones. Estaría bueno. Yo creo que en este problema, en este asunto coincidimos todos. Evidentemente, como bien decía Guadalupe, en la campaña el señor Mas y los suyos se han encargado mucho de no hablar de los problemas de Cataluña, reivindicando esa independencia. Pero bueno, lo que nos decía el moderador, existe un fondo de liquidez autonómica, un fondo de solidaridad
entre todas las regiones de España, y yo, como entiendo que Cataluña es una región de España, estoy de acuerdo en que se les ayude cuando hace falta. Ahora, que manden la facturita para comprobar en qué se gastan los dineros que se les envía desde el Gobierno de España. Como decía Esteban, oiga, si este dinero se lo enviamos para pagar a proveedores, para que salde las cuentas con los farmacéuticos, no se lo puede usted gastar en crear un Estado independiente o en toda la maquinaria propagandística a la que hemos estado acostumbrados durante este periodo. Por lo tanto, pues bueno, yo como español soy solidario y quiero que ayudemos a los catalanes, pero que el Gobierno de Cataluña justifique el FLA, justifique esos fondos. No da tiempo a más. Hemos llegado ya al final del programa. Yo sé que Guadalupe quería añadir algo más, seguramente que cualquiera de ellos, pero es que no nos da tiempo, Guadalupe. Lo siento, hemos llegado al final. Juan Montes, muchas gracias por haber venido y enhorabuena por esa recuperación. Bien hallado. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Guadalupe Martín, muchas gracias, buenas noches. Vosotros, gracias. Gracias, Esteban, buenas noches. Buenas noches a todos. Javi, buenas noches. Gracias. Y Pepe, buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, volvemos la semana que viene con más temas, más asuntos, a ver qué es lo que pasa. Esperemos que con buenas noticias, o por lo menos con noticias un poco más esperanzadoras en todos los términos y en todos los campos y motivos de los que estamos hablando. En cualquier caso, nosotros les pedimos solo un favor, que hasta la semana que viene, hasta el próximo martes, sean los más felices que puedan. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.